¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la actividad requisito que hay que elaborar en esta etapa 3 en temas selectos de química, ¿sí? La etapa 3 habla sobre las aplicaciones del proceso óxido-reducción. Bien, primeramente esta actividad está integrada por dos dimensiones, las cuales vas a integrar a un mismo archivo elaborado en Word, que después lo convertirás a PDF y lo subirás a la plataforma Nexus, ¿sí? Como nombre de archivo lleva las iniciales de tu nombre, el número de la actividad y las iniciales de la materia. Por ejemplo, en el caso mío, toca las iniciales YVG, actividad 3, TSQ, ¿sí? Bien. En el caso de ustedes, pues va las iniciales de sus nombres. Es el nombre de tu archivo que tiene que tener en plataforma Nexus. Bien. Esta actividad, como es un documento en Word, tiene el siguiente formato. Lleva la cuestión de la portada con tus datos de identificación, el cuadro descriptivo que corresponde a la actividad de la página 59 del cuadernillo, la tabla con número de oxidación, que es la página 63 del cuadernillo, la tabla con balanceo de ecuaciones óxido-reducción que corresponden a las ecuaciones de la página 64 y 65 del cuadernillo. Todo esto son fotografías del cuadernillo contestado, ¿sí?, que vas a integrar en un Word, pones la portada, pasas a PDF y lo subes a tu plataforma Nexus en el apartado de la evidencia de etapa 3, ¿sí?, de manera individual. Muy bien. Hablamos de oxidación-reducción, que significa que son reacciones, también se le conocen como reacciones redox, ¿sí? Es un proceso simultáneo que ocurre, las cuales estas reacciones son muy importantes en nuestras vidas debido a que ocurren en organismos vivos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, sucede en el metabolismo a la hora de procesar los alimentos, en cuestión de la respiración celular, en el caso de las plantas, en la respiración celular también que tienen ellos, sucede la cuestión de la oxidación-reducción, ¿sí? Además, también se presenta a nuestro alrededor, como podemos observar en la cuestión de la corrosión de los metales, cuando se oxida el hierro, la plata, el cobre, ¿sí? Cuando se está oxidando algún metal, es un proceso de oxidación-reducción, ¿sí? En el oscurecimiento de las manzanas, cuando le quitas la cáscara o le das una mordida y la dejas ahí por unos 10-15 minutos, las papas también se oxida. Algunas clases de aguacate, cuando lo partes y lo metes al refrigerador, se pone todo oscuro, es un proceso de oxidación. ¿Por qué algunas clases de aguacate? Porque hay algunas otras que no, a pesar de que lo metes a la refrigeración, no se oxida el aguacate, ¿sí? Entre algunos otros alimentos más que sufren el proceso de oxidación, ¿sí? En el proceso de la combustión, que es muy importante para la industria, también se presentan las reacciones óxido-reducción, ¿sí? Bien, entonces en esta dimensión 2 tenemos que realizar primeramente de manera individual los temas que corresponden a los procesos óxido-reducción. Subrayamos ideas principales o conceptos principales en las 6 lecturas. ¿Por qué? Porque esas ideas principales o esos conceptos que nosotros vamos subrayando nos van a servir para contestar las siguientes actividades y para elaborar la evidencia de la próxima semana. Muy bien. En la primera parte, que es el cuadro descriptivo de la página 59 del cuadernillo, si no tienes cuadernillo, pues lo elaboras en tu libreta, ¿sí? Que también vienen las instrucciones en la página 61 de tu guía de aprendizaje. Muy bien. Entonces, en esta actividad tenemos que realizar las lecturas para poder contestar qué es la oxidación-reducción, que es un proceso que ya lo mencionamos anteriormente. La oxidación, por definición, que es lo que menciona tu libro de texto, así en pocas palabras te puedo decir que la oxidación es la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones, ¿sí? Es un significado diferente en química la cuestión de la reducción, ¿sí? Porque normalmente el concepto de reducción tendemos a entender pérdida de peso, por así decirlo, que normalmente es lo que relacionamos con el concepto. En el caso de química, reducción significa ganancia de electrones. El número de oxidación, que es el estado de oxidación, que ahorita lo vamos a ver qué significa,
agente oxidante y agente reductor. Agentes son las sustancias iniciales, las causantes del cambio en el número de oxidación. ¿Cómo se identifica la oxidación y la reducción en una escala de número de oxidación? ¿Y cuáles son las reglas para asignar el número de oxidación en los elementos? ¿Sí? Bien, estas definiciones las vas a encontrar en las diferentes lecturas de tu libro de texto. Muy bien, si el espacio del cuadernillo no te es suficiente, puedes agregar alguna hoja en blanco u hoja de libreta para agregar o anotar las respuestas, ¿sí? O si quieres anotar las respuestas en tu libreta, también te lo hago válido, ¿sí? Muy bien. En la siguiente, los números de oxidación, que es lo que preguntaba, o bueno, es la definición que te preguntan de número de oxidación, que es, son números o estados de oxidación, que también se le conoce, que se utiliza para saber cuántos electrones tiene un átomo. No siempre corresponde a las cargas reales de las moléculas, pero es posible calcular estos números de oxidación de los átomos que están involucrados en un enlace covalente o en un enlace iónico cuando se forman los compuestos, ¿sí? Esto empieza a ser la dimensión 3, ¿sí? Ya necesitamos ir analizando la información que leímos para aplicarla en diferentes ejercicios. Bien, de manera detallada vas a leer o vas a releer, por así decirlo, las reglas para asignar números de oxidación que se encuentran en la página 98 de tu libro de texto, para poder contestar la página 63 del cuadernillo. En esta actividad te menciona ahí la instrucción que tú tienes que asignar los números de oxidación para cada elemento dentro de los compuestos que se te presentan ahí en la tabla. Muy bien. En base a las reglas de números de oxidación que se encuentran en la página 98 de tu libro de texto, tenemos que responder al ejercicio. Bien, la primera regla te menciona ahí que todo elemento en estado natural no combinado tiene número de oxidación 0. ¿Cómo voy a saber que un elemento está en estado natural no combinado? Significa que está solo el elemento, ¿sí? Que no está formando ningún compuesto, ni binario, ni ternario, ni poliatómico, ¿sí? ¿Cómo identifico estado natural no combinado? El puro símbolo del elemento. Por ejemplo, tengo oxígeno 2, flúor 2, litio, puede que tenga nitrógeno 6, es el puro elemento, ¿sí? El puro elemento significa que está formando un compuesto biatómico, ¿sí? Átomos del mismo elemento, ¿sí? A eso se refiere estado natural no combinado. Por tanto, esos elementos que tienes ahí en tu tabla van a tener número de oxidación 0. Bien. En la regla número 2 te menciona que el hidrógeno tiene número de oxidación +1, excepto cuando forma los hidruros, ¿sí? ¿Qué significa hidruros? Bien, para distinguir cuando el hidrógeno va a tener número de oxidación +1 y cuando -1, ¿sí? Tienes que observar tu fórmula, identificar el elemento del hidrógeno. Si está del lado derecho de tu fórmula, significa que es un hidruro. Si está del lado izquierdo de la fórmula, significa que va a ser +1 su número de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el agua, ¿sí? El hidrógeno está del lado izquierdo de la fórmula, su número de oxidación va a ser +1. El siguiente compuesto en el cual tenemos hidrógeno es en el ácido, ¿sí? Por ahí identifica el ácido, el hidrógeno está del lado izquierdo de la fórmula, ese es tu ácido, ¿sí? En ese ácido tengo hidrógeno, por tanto, su número de oxidación va a ser +1, ¿sí? Bien, la regla 3 marca que el oxígeno tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, es -1. ¿Cómo identifico cuestión de un óxido a un peróxido? ¿Sí? O la cuestión no es que sea un óxido precisamente, o que el oxígeno tenga número de oxidación -2, ¿sí? En el caso de los peróxidos, en este curso pues se te va a ir especificar abajito del compuesto o en la redacción que tienes un peróxido. Si no se te especifica, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Entonces yo observo mis compuestos que tengo en la tabla,
todos los compuestos que tengan oxígeno, su número de oxidación va a ser -2. En el caso del agua, el oxígeno es -2. En el caso del siguiente compuesto, es -2. El dióxido de carbono también es -2. ¿Sí? Y el del ácido también es -2. ¿Sí? Agrego los números de oxidación que me sé en base a las reglas. ¿Sí? Son las reglas básicas que hay que saberse de esas tres. Elemento en estado natural no combinado vale 0, hidrógeno vale +1, siempre y cuando esté del lado izquierdo de la fórmula. Oxígeno vale -2, siempre y cuando no me especifiquen que es un peróxido. ¿Sí? Bien. La siguiente regla te especifica que todos los metales alcalinos o los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, su número de oxidación es +1. ¿Sí? Ojo, esto nada más corresponde a los elementos del grupo A de la tabla periódica. ¿Sí? Nada más en cuestión de metales. Por ejemplo, el grupo 1A de la tabla periódica son metales, todos excepto el hidrógeno. ¿Sí? Pero el hidrógeno le toca ese número de oxidación +1 por cuestión de posición de la tabla periódica. ¿Sí? Bien, entonces todos los elementos del grupo 1A que son metales alcalinos le corresponde el número de oxidación +1, que es el caso del potasio, que están en el grupo 1 de la tabla periódica. El sodio también está en el grupo 1. ¿Sí? Los alcalinoterros, que es el grupo 2A de la tabla periódica, también tienen número de oxidación +2, de acuerdo al grupo al que pertenece. En el caso del grupo 3 de la tabla periódica, metales, solamente aplica en los metales. Tenemos por ahí la cuestión de el aluminio y otros metales hacia abajo. Entonces, esos elementos metálicos van a tener número de oxidación +3. ¿Sí? Bien. La siguiente regla te menciona que números de oxidación de iones monoatómicos coinciden con la carga del ion. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto debe darte 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Los subíndices existen por una razón de comprobar que el compuesto es neutro. ¿Sí? Esos subíndices que tú observes en algunos elementos que están formando un compuesto me multiplican al número de oxidación para yo poder comprobar que mi compuesto es neutro y me da 0. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua, yo multiplico el subíndice 2 del hidrógeno, 2 por +1 me da +2. En el caso del oxígeno no hay subíndice, pero el hecho de que esté el símbolo significa 1. ¿Sí? Entonces es 1 por -2 me da -2. +2 menos 2 es igual a 0, mi compuesto es neutro. ¿Sí? Entonces yo nada más compruebo que mi compuesto es neutro y esos son mis números de oxidación correspondientes. ¿Sí? Bien, en el caso de los siguientes compuestos que son ternarios, yo me sé, en algunos me sé que el oxígeno vale -2. ¿Sí? El potasio está en el grupo 1A de la tabla periódica, por tanto su número de oxidación va a ser +1. ¿Sí? Lo agrego en ambos lados. Bien, como te mencionaba que los subíndices me multiplican a los números de oxidación para comprobar que la suma de los números de oxidación me da 0, eso me ayuda a mí a calcular los números de oxidación de los elementos que me quedan en la parte intermedia cuando es un compuesto ternario o poliatómico. ¿Sí? Bien, entonces si yo multiplico, aquí checo los subíndices de estos compuestos, de estos elementos, tengo potasio, tengo subíndice 1, entonces es 1 por 1 me da +1. Manganeso, desconozco su número de oxidación. ¿Cómo lo calculo? En base a el total que me da del oxígeno, es 4 por -2 me da un total de -8. -8, para que sea igual a 0, sumado el potasio con el número de oxidación del manganeso, me tiene que dar +8. +8 menos 8 me da igual a 0. Por tanto, si yo ya tengo 1 del potasio, del manganeso tengo que tener 7. ¿Por qué? Porque +1 más 7 me dan +8.
que menos el 8 que obtengo de la multiplicación de 4 por menos 2 me da menos 8, es igual a 0, ¿sí? Ese es mi número de oxidación del manganeso combinado o formándome este compuesto, ¿sí? Porque puede cambiar o presentar otros números de oxidación el manganeso. Bien, en el caso del siguiente compuesto aplica exactamente lo mismo. Necesito saber cuánto vale el azufre. El potasio tiene subíndice 2, por más 1 me da más 2, 4 por menos 2 me da menos 8, significa que entre potasio y azufre tiene que darme más 8. Si yo ya tengo 2 del potasio para más 8, me faltan 6 del azufre, ¿sí? Lo mismo aplica, si te fijas bien, en el siguiente compuesto, ¿sí? Compuesto ternario. Tengo casi los mismos símbolos, solo que en lugar de potasio tengo en este caso hidrógeno, ¿sí? Pero su valor como número de oxidación también es más 1. Tengo más 1 por 2 me da más 2, 4 del oxígeno por menos 2 me da menos 8, por tanto el azufre también tiene que valer más 6, ¿sí? Esos son sus números de oxidación. Bien, el último compuesto es binario, pero tengo el oxígeno, que tiene un número de oxidación menos 2. Menos 2 por el subíndice 2 me da menos 4. Por tanto, el carbono tiene que tener un número de oxidación más 4, ¿sí? Bien, me quedan por ahí dos compuestos. Esos dos compuestos no tengo ni hidrógeno ni oxígeno, ¿sí? Ojo, esto solamente aplica en cuestión de compuestos binarios, dos elementos, y que no esté presente ni hidrógeno ni oxígeno. ¿Por qué? Porque si tú observas bien, ¿sí? En compuestos binarios, por ejemplo, en el caso del agua es un compuesto binario, sus números de oxidación, ¿sí? Coinciden, ¿verdad? Según las reglas, el cuestión del subíndice 2 del hidrógeno corresponde al número de oxidación del oxígeno, pero con signo negativo. Y el oxígeno tiene subíndice 1, que corresponde o coincide con el número de oxidación del hidrógeno, que es más 1, ¿sí? Entonces, en el caso del dióxido de carbono, CO2, no aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo ahí un subíndice 2 del oxígeno que me multiplica el número de oxidación, pero me ayuda a sacar el número de oxidación del carbono, ¿sí? Por eso es que les dije, en el caso del agua sí coincide este tip, por así decirlo, de observación en compuestos binarios. No en todos va a coincidir. Si tengo hidrógeno y oxígeno, ahí no va a coincidir. En el caso del cloruro de potasio, tengo, si te fijas bien, no hay subíndices, pero están los símbolos, significa 1 y 1. Sus números de oxidación va a ser más 1 y menos 1. ¿Por qué más 1? ¿Cómo saca el potasio es más 1? Está en el grupo 1 de la tabla periódica, es metal y no va a cambiar ese número de oxidación, ¿sí? En el caso del cloro, sí, dependiendo con quién esté combinando o formando un compuesto, si está en el lado izquierdo o en la parte central, si es un compuesto ternario, ahí sí puede cambiar su número de oxidación, ¿sí? Bien, en el caso del sulfato de sodio, es compuesto binario, invertimos los subíndices, ¿sí? El sodio tiene subíndice 2, que le corresponde al azufre en menos 2, y el azufre tiene subíndice 1, le corresponde al sodio como más 1. El sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, por tanto su número de oxidación siempre va a ser más 1, además de que es metal, ¿sí? Muy bien, y así es como se resuelve esta actividad de la página 63 de tu cuadernillo. Bien, si sigues teniendo dudas, pues realizas nuevamente las lecturas 3.5, 3.6 de tu libro de texto y puedes buscar más información en el link que te aparece ahí, que lo puedes descargar en la guía instruccional que está en el apartado de recursos de tu plataforma Nexus. Accesas a Nexus, te vas a calendario, en evidencia 3, ahí abajito viene la cuestión de los recursos. Viene guía instruccional, la descargas y puedes encontrar este link, ¿sí? Bien, dice ahí que copies la tabla, el documento o en tu libreta, si es que no tienes este cuadernillo,
para que la contestes, tomes foto y esa foto la anexas nuevamente al documento en Word que ya tienes con la foto de la actividad anterior de la página 59 de tu cuadernillo. Bien, seguimos. La siguiente actividad dice que tienes que analizar cada una de las siguientes ecuaciones que representan los procesos óxido-reducción, mismas que se encuentran en la tabla de la página 64 y 65 de tu cuadernillo. Si no la tienes, pues las anotas en tu libreta y ahí las contestas. Bien, estas ecuaciones, en el caso del inciso A, si tú ya realizaste las lecturas, ya pudiste observar que esa ecuación la resuelven como ejemplo en las lecturas, ¿sí? Por ahí en tu cuadernillo viene dos ecuaciones extra. La ecuación que no se contesta en tu cuadernillo es el inciso G. El inciso F, que es el que ya no anoté aquí en la tablita, ¿sí? Está muy sencillo de responder. También lo puedes contestar, ¿sí? Bien, vamos a realizar una de estas ecuaciones, el inciso B. Bien, yo tengo aquí el inciso B. En esta ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asignar primeramente los números de oxidación en base a las reglas de números de oxidación que yo ya me sé. La primera regla básica es todo elemento en estado natural no combinado vale 0. En este caso tenemos el estaño, tiene número de oxidación 0. La segunda regla, el hidrógeno vale más 1 excepto en los hidruros. Dijimos que para ser más 1 el hidrógeno tiene que estar del lado izquierdo de la fórmula, como es en el caso de los dos compuestos que tengo en esta ecuación. Entonces le asigno número de oxidación más 1 y más 1. La tercera regla, el oxígeno vale menos 2 excepto en los peróxidos. No me especifica que sea un peróxido alguno de estos compuestos. Por tanto, el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, ¿sí? En los 4 compuestos que tenemos en esta ecuación, en los cuales me está formando o están integrados por el oxígeno, ¿sí? Bien, para calcular los siguientes números de oxidación del nitrógeno, del estaño en productos y del nitrógeno en productos, vamos a comprobar que nuestro compuesto, la suma de sus números de oxidación me da igual a 0, ¿sí? Bien, ¿cómo compruebo? Los subíndices me multiplican a los números de oxidación para comprobar que mi compuesto sea neutro, ¿sí? Y yo poder calcular el número de oxidación del elemento que me falta, ¿sí? Por ejemplo, aquí el oxígeno tiene número de oxidación, tiene subíndice 3, por su número de oxidación menos 2, me da menos 6, significa que la suma del número de oxidación del hidrógeno y del nitrógeno me tiene que dar más 6 para que esto sea igual a 0. Yo ya tengo el más 1 del hidrógeno, por tanto el nitrógeno tiene que valer más 5. Más 1 más 5 me da más 6, ¿sí? Por la cuestión del 3 por menos 2 me da menos 6, es igual a 0. Mi compuesto es neutro, ¿sí? Bien. En los siguientes casos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? El oxígeno tiene subíndice 2, por menos 2 me da menos 4, por tanto, el siguiente tiene que tener número de oxidación más 4. En el caso del nitrógeno, lo mismo aplica para el estaño. 2 por menos 2 me da menos 4. ¿Por qué el estaño tiene que tener número de oxidación más 4? Porque subíndice 1 por más 4 me da más 4, menos 4 me da 0. ¿Sí? Los subíndices me multiplican a los números de oxidación para yo comprobar que mi compuesto es neutro, es igual a 0. ¿Sí? Eso me ayuda a calcular el otro número de oxidación. Bien. En base a esos números de oxidación, yo tengo que identificar quién se oxida, quién se reduce en cuestión de elemento, quién es mi agente oxidante y agente reductor, que son las sustancias iniciales, ¿sí? Y escribir la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Muy bien, entonces tengo por aquí esta recta numérica, me ayuda a identificar qué elemento se oxida, qué elemento se reduce. ¿Cómo me va a ayudar a identificar quién se oxida, que es quien pierde electrones, y quién se reduce, quien gana esos electrones? ¿Sí? Yo tengo que ubicarme dentro de la recta de acuerdo al número de oxidación del elemento, ¿sí? Que yo estoy observando que cambió. ¿Quiénes cambiaron sus números de oxidación de reactivos a productos? Si tú observas bien, empezamos por el estaño, porque en reactivos tiene número de oxidación 0 y en productos su número de oxidación es más 4, ¿sí?
Entonces yo en la recta me ubico en el número 0. A más 4 significa que hay un aumento del número de oxidación. Si aumenta el número de oxidación significa que el elemento se oxida, ¿sí? Bien, en este caso, ¿quién tiene ese aumento del número de oxidación? El estaño. Por tanto, el elemento que se oxida es el estaño. Si tú observas, el nitrógeno tiene número de oxidación más 5, me posiciono en la recta en el número más 5, ¿sí? Y en reactivos tiene número de oxidación más 4, me muevo al número más 4. Por tanto, hay una disminución en el número de oxidación que significa que es una reducción, ¿sí? Esa reducción es una ganancia de electrones. Por tanto, el elemento que se reduce es el nitrógeno. Bien, en base a estos elementos que se oxidan y se reducen, yo puedo sacar quién es el agente oxidante y el agente reductor. Sí, si tú ya leíste las lecturas, por ahí te menciona que el elemento que se oxida es tu agente reductor, ¿sí? El elemento que se reduce es tu agente oxidante. Por tanto, agentes son las sustancias iniciales, son los reactivos que están antes de la flecha, ¿sí? Sea que estén como elementos en estado natural o como compuestos. ¿Quién me va a indicar qué sustancia es? Los elementos que se oxidan y se reducen. Por ejemplo, si hablamos que el nitrógeno se reduce, significa que mi agente oxidante, toda la sustancia inicial, es el compuesto que está formando el nitrógeno, que es el ácido nítrico, ¿sí? Ese es mi agente oxidante porque el nitrógeno es el elemento que se reduce. Por tanto, el elemento que se oxida me indica mi agente reductor, que en este caso es el estaño. Está en estado natural, entonces pongo solamente el símbolo, ¿sí? Bien. Las semirreacciones de reducción y oxidación, esas cómo las calculas. Hay una formulita, ¿sí? Por así decirlo, que la reducción es saber los electrones ganados, se anotan antes de la flecha, ¿sí? En el lado de los reactivos. ¿Por qué? Porque la ganancia de esos electrones ya se ve reflejada en el número de oxidación de los productos, ¿sí? Y la oxidación es lo contrario, ¿sí? Los electrones perdidos se van a anotar del lado de los productos. ¿Por qué? Porque ahí ya se ve reflejado la cantidad de electrones que se perdieron. Bien. Entonces, la primera, voy a anotar nitrógeno, su número de oxidación, más la cantidad de electrones que gana. ¿Por qué un electrón? Porque nada más se mueve un espacio. Del 5 al 4 se mueve un espacio. Es un electrón el que se gana, ¿sí? Y su número de oxidación, ¿cómo es que queda? En los productos, ¿sí? Esa es mi semirreacción de reducción. En el caso de la oxidación, queda de esta forma, por así decirlo, de modo contrario. El estaño en reactivos, ¿sí? Está como número de oxidación 0. En productos, el estaño cambia a número de oxidación más 4 y le agrego el más 4. ¿Por qué más 4? Inicie en 0, 1, 2, 3, 4. Son 4 posiciones que se mueven, ¿sí? Para llegar al número de oxidación más 4. Por tanto, pierde 4 electrones que se ven reflejados en los productos y es por eso que el más 4 se anota después de la flecha, que me indica la cantidad de electrones que se pierden, ¿sí? Y eso es cómo se hace la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación, ¿sí? Y eso es lo que te pide la tabla. Eso es lo que tienes que hacer en las 4 ecuaciones que te quedan en tu cuadernillo, que es el inciso C, D, E y F, ¿sí? En el caso del inciso C, tienes ahí yodo. El siguiente elemento es cloro, ¿sí? No los vayas ahí a confundir. Cl es cloro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en productos tienes ahí ácido clorhídrico. No vayas a confundir que es hidrógeno, carbono y yodo. No, es cloro. Cl y el palito es la L del cloro, ¿sí? Para que ahí observes bien los elementos que tienes. Bien, ya después de que terminaste esas 2 páginas de contestarlas, le pones tu nombre completo con pluma. Yo te puse aquí ejemplo de otra materia, ¿sí?
Le pones tu nombre en la esquina superior o inferior del lado derecho de la página de tu cuadernillo con pluma. Le tomas foto a tu actividad, a las 3 que realizaste, las pones en un archivo en Word, ¿sí? Y lo guardas con las iniciales de tu nombre, actividad 3, las iniciales de la materia, ¿sí? En formato PDF para que puedas subir a la plataforma Nexus. ¿En qué parte de Nexus lo vas a subir? Donde dice evidencia de aprendizaje 3, ahí es la evidencia de aprendizaje 3. En ese apartado entras en calendario, acuérdate que en el calendario encuentras la cuestión de la evidencia 3, ahí subes tu archivo de manera individual en formato PDF con todas las fotografías de tu cuadernillo, de las actividades contestadas y con tu nombre completo escrito ahí en la página del cuadernillo. Si no tienes cuadernillo, pues lo haces en tu libreta, y si no tienes las instrucciones, puedes seguir las instrucciones de la página 61, 62 y 63 de tu guía de aprendizaje. Ahí viene la dimensión 2 y la dimensión 3, que es lo que tienes que realizar para que realices las actividades de requisito de esta semana, que se vencen a más tardar en sábado, que es la ampliación del horario que les doy, para que las suban a Nexus. Si hay alguna otra duda, favor de escribirla en el foro de dudas. Si no, eso sería todo y muchas gracias.